para que en una ciudad, en un pueblo, en una comarca, en un país, pueda haber vehículos, coches, camiones, bicicletas, motos, peatones. Todos entendemos que se necesitan unas normas, ¿verdad?, para que todo eso pueda caminar de una forma correcta. Y estas normas lo llamamos código de la circulación. Hasta ahí yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Ahora, lo que hemos aprendido según han ido pasando los años, lo que hemos aprendido es que si no cumplimos las normas del código de circulación, ya sea como conductores o como peatones, eso tiene consecuencias. Recuerdo una imagen siendo yo niño, aquí en Madrid, los que sois de aquí de Madrid, en la plaza de Legazpi, una plaza muy del centro, del sur de Madrid. Yo recuerdo el cuerpo de una anciana cubierto con una sábana en la carretera porque la habían atropellado. Eso a mí me impactó, me generó malestar, tristeza, dolor. Dije yo, qué pena, ¿cómo puede ser esto? Cuando no cumplimos el código de la circulación, hemos aprendido que hay consecuencias, que hay dolor, ¿verdad? Pero todos entendemos que cuando no cumplimos las normas, hay alguien, ¿verdad?, el Estado, la Administración, el Ministerio, el departamento que se ocupa de esas cosas, hay una regulación, hay unas infracciones, ¿verdad?, para todo aquel que no cumple las normas. Y cuando hay una infracción, si la autoridad correspondiente te ve, lo que hace es que se genere una multa. Bueno, pues déjame decirte, el pecado, que a lo mejor te suena raro, la palabra te genera sarpullido, especialmente si eres joven, el pecado no es otra cosa sino una infracción que tiene consecuencias y a veces muy graves. Lo mismo que te he explicado con el tráfico, algo que todos podemos entender, sucede en el mundo espiritual. Hay un código espiritual, hay un código de circulación en tu mundo espiritual que si tú lo quebrantas te afecta y te afecta la vida y te afecta la eternidad. Yo creo que todos podemos entender fácilmente lo del tráfico. Déjame decirte, lo que Dios llama pecado es cuando le llevamos la contraria a Dios. Entonces, en la Biblia, Dios nos habla del código de circulación de Dios espiritual que tú debes conocer para que te vaya bien en esta vida. No puedes vivir saltándote los semáforos rojos de Dios, no puedes vivir saltándote las señales de stop de Dios y pretender que no te suceda nada. Mucho de lo que estamos sufriendo es consecuencia de saltarnos los semáforos rojos y las señales de stop de Dios. Fíjate, la Biblia habla del código de circulación de Dios y son aproximadamente 700 normas. Ahora, los mandamientos de Dios no son para hacerte la vida aburrida, ¿verdad? Hay personas que piensan, bueno, ahí están ya los cristianos, ahí está ya ese pastor pesado, que lo que quiere es meternos normas para que nuestra vida sea una vida estirada, aburrida, que no haya quien la aguante. No, déjame decirte, las normas de Dios, el código de Dios, los mandamientos de Dios son para que no te hagan daño. Déjame explicarte, cuando Dios dice que no hay que robar, lo que está diciendo es que no te roben a ti. Cuando Dios dice que no hay que adulterar, lo que está diciendo es que tu esposo o tu esposa no se vaya con otro. ¿Te das cuenta? Las ideas de Dios, las normas de Dios, los mandamientos de Dios no son para otra cosa, sino para que no te hagan daño a ti. Es decir, no es para hacerte a ti la vida aburrida, sino es para protegerte. No sé si alguna vez habías escuchado esto. Voy a leer algunas de las normas de Dios, de esas 700 normas. Por ejemplo, me voy al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, y encuentro que dice, no matarás. Lo que está diciendo es que Dios no quiere que te maten a ti. ¿Te das cuenta? Dios no quiere que ejerzan violencia contra ti y te quiten la vida. Dice, no cometerás adulterio. Te lo vuelvo a decir. Lo que Dios quiere decir es que Dios se preocupa, Dios no quiere que a ti te hagan daño. Aleluya. Dice, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Te imaginas una sociedad donde nadie codicia a tu mujer o a tu marido o tus bienes? Que tú puedas dejar la puerta abierta porque nadie va a codiciar tus cosas. Esas son las ideas de Dios. Ese es el código de circulación de Dios. ¿No crees que, al igual que tiene consecuencias saltarse el código de circulación de tráfico, también va a tener consecuencias saltarse el código de circulación de Dios? ¿No piensas que todo lo que hacemos en contra del pensamiento de Dios, de las ideas de Dios, va a tener consecuencias y tiene consecuencias también en el presente? Piensa un poco en esto. Entonces, cuando Dios dice que no hagamos algo,
lo que quiere decir es que Él no quiere que te lo hagan a ti, así es Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora te lo voy a resumir. Los 700 mandamientos de Dios, más o menos 600 y pico, dice la Biblia que se resumen en dos. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú amas a tu prójimo, no se te ocurre liarte con la mujer de tu prójimo, no se te ocurre codiciar las cosas de tu prójimo, no se te ocurre robarle. ¿Te das cuenta? Esos casi 700 mandamientos, que a lo mejor pensabas que lo que quería Dios es amargarte la vida, que tuvieras una vida triste, decepcionante, deprimida, simplemente son normas para cuidarte. Ahora hay personas que dicen: bueno, pastor, está bien, hay gente que es mala, a veces ponen las noticias, los informativos y además a veces suele coincidir con la hora de la comida o de la cena y es que se te revuelve el estómago. El pastor a veces pone las noticias y santo Dios, qué barbaridades nos cuentan, qué cosas han pasado, qué noticias tremendas, terribles, ¿verdad? Hay personas que dicen: bueno, es verdad, hay personas que hacen cosas terribles, pero yo no hago nada malo. Me he encontrado a lo largo de mi vida mucha gente que me ha dicho: Pablo, yo no hago nada malo a nadie, yo vivo mi vida. Santo Dios, déjame decirte algo, tú necesitas conocer el código de circulación de tráfico para saber si estás cometiendo alguna infracción. Tú necesitas conocer el código de circulación de Dios para saber si estás cometiendo infracciones. No es lo que tú pienses, porque las multas que tú tienes a consecuencia de las infracciones en el mundo espiritual, santo Dios, las tienes que pagar. A lo mejor aquí en el mundo natural, cuando tú tienes una infracción de tráfico, eres un poquito más espabilado que los demás y alguien te quita la multa. ¿Tú me entiendes? Eso no está bien tampoco. Pero en el mundo espiritual, si tú cometes una infracción, te puedo asegurar que nadie te va a quitar la multa. Te puedo asegurar que Dios no hace acepción de personas. Da igual quién seas tú, da igual quién sean tus padres, da igual cuál sea tu nacionalidad, da igual si tienes mucho dinero o no. Si tú cometes infracciones en el mundo espiritual, si tú te saltas las ideas de Dios, ten en cuenta que hay una lista de multas en tu contra en el cielo esperando que tú las pagues.